Vamos a seguir con la materia. Básicamente esta clase de métodos va a repasar, la primera parte vamos a repasar lo que vimos de panel caving. Así que vamos a partir abriendo el mismo PDF que estábamos viendo al final. Les recuerdo que la próxima semana es la prueba. En esta prueba entra el primer PowerPoint, ¿cierto? Donde se hace alusión a todos los métodos de explotación vía minería subterránea, donde se especifican cuándo utilizar estos métodos, ¿cierto? Y el método que hemos visto con más detalle también entra, obviamente, el block caving y el panel caving, ¿ya? Entonces entraría el primer PowerPoint donde están un resumen de todos los métodos de explotación de minería subterránea, más el método block y panel caving. Bueno, este PPT es un PPT que hizo la minera Río Tinto, el año 2011, y da muchos detalles importantes sobre la minería por caving, ¿ya? O sea, estamos hablando de los métodos block y panel caving. Aquí dice por qué el caving, por qué utilizar este método. Bueno, la gracia principal de este método es que la gravedad hace gran parte del trabajo, ¿cierto? Yo lo que hago es socavar la base inicial con explosivos, ¿cierto? La base inicial del bloque que quiero hundir, pero la gravedad hace el resto. Provoca que la roca, al no tener apoyo, ¿cierto?, empiece a quebrar y empiece a bajar por gravedad, por las zanjas recolectoras de mineral o por los embudos recolectores de mineral si estoy en roca secundaria. Entonces, al comparar este método de caving con cualquier otro método de minería subterránea, los costos de producción son mucho más económicos en este método. Además, tiene un alto grado de producción, ¿ya? Se alcanzan altos grados de producción con este método, alcanzando economías de escala. Las economías de escala, como les decía, son economías que permiten ganar dinero, pero por volumen de venta. Ya en este caso, como aquí se produce mucho mineral, aun cuando tenga baja ley, aun cuando el tonelaje que estoy sacando contiene menos cobre que la roca secundaria, como hay una producción elevadísima, ¿cierto? Porque está mecanizado el método con Jumbo, con LHD, permite que se gane a través del volumen de producción, porque se entiende que ese volumen de producción va a generar volumen de venta, ¿es cierto? Todo este mineral va a ser tratado en la planta de tratamiento y posteriormente va a ser vendido. Bueno, ustedes quizás no saben, pero en la minería del cobre, generalmente lo que yo estoy produciendo hoy, lo vendí ayer, ¿ya? Entonces uno vende el cobre a futuro. Por ejemplo, China, Japón, te compran, por ejemplo, toda la producción de cobre que vamos a tener el año 2021. Lo más probable es que ya esté vendida ya. Y con un precio, ¿cierto?, que se piensa que va a tener el cobre en ese tiempo. Entonces, entre más yo produzca, ¿cierto?, voy a ganar, aunque sea poco por tonelada, como produzco mucho, voy a ganar por volumen de venta. Entonces, en este método se alcanza esto lo que se llama economía de escala, en donde obviamente el almacén de la esquina, ¿cierto?, donde vamos a comprar pan, no puede tener los mismos precios que un supermercado, tiene que vender más caro porque ellos venden volúmenes pequeños. No sé si la señora de la esquina vende 10, 15 confores al día, el supermercado vende 200 confores al día. Por lo tanto, el precio de venta del confort en el almacén de la esquina debiera tener un precio más alto que el del supermercado, porque
Es la única forma de que sea rentable, ¿cierto?, vender 10 o 20 confores al día. En cambio, el supermercado puede darse el lujo, como se dice, de vender más barato, porque ellos ganan por volumen. Como compran por volumen, compran más barato, por lo tanto pueden marginar un menor precio de cada confort de venta. Pero como venden 100, 200 confores al día, igual ganan más que el almacén de la esquina. Permite un alto grado de mecanización, ¿ya? Este método, nos estamos refiriendo especialmente a lo que es el panel caving, permite un alto grado de mecanización. ¿Qué significa eso? Que puedo utilizar equipos como Jumbo, ¿cierto? Jumbo de desarrollo para hacer túneles, Jumbos radiales para hacer los tiros de producción, LHD, ¿cierto? Puedo utilizar blind hole, puedo utilizar raised borer para hacer las chimeneas, etc. Dice que es un método seguro en general, pero cuando las minas son muy profundas, en un panel caving en roca primaria, existe la eventualidad, ¿cierto?, que las rupturas sean mayores en la roca primaria, la misma roca que yo estoy hundiendo y que yo induzco para que quiebre. Se pueden producir a veces rupturas mayores no deseadas que pueden radiar energía a las zonas de producción. Ya estoy hablando de sismos, ¿cierto?, que se producen. Eso es lo que se llama sismicidad inducida por la minería. Entonces la idea es controlar esos sismos. Y la forma de controlar el tamaño de esas rupturas o la magnitud de esos sismos, que es lo mismo, ¿cierto? Porque la magnitud está relacionada con el tamaño de la ruptura de la roca, es controlar el tiraje. ¿Qué significa eso? Controlar cuánto mineral estoy sacando de los puntos de extracción. Entonces la idea es mantener una zona de hundimiento pareja, en el sentido de no sacar mucho mineral de un solo punto de extracción por cerca que esté el punto de vaciado. Entonces algunos paleros, ¿cierto?, se engolosinan con solo un punto de extracción y eso está mal porque es el elipsoide, ¿cierto?, que mide el flujo gravitacional del mineral desde el nivel de hundimiento hacia arriba, eh, puede hacer que crezca mucho en relación a los otros y pueda dar pie a que se produzca una ruptura mayor. Entonces la idea es ir controlando el tiraje, controlando la altura de las columnas de explotación de mineral. Esas variables son las que me permiten, obviamente, mantener la seguridad en el método, ¿ya? Sin embargo, dice, hay altos costos iniciales, hay altos costos iniciales. Se necesita mucho dinero para la preparación del método de explotación. O sea, la inversión inicial de este método de explotación, ya sea block o panel caving, es elevado, muy elevado, porque hay que hacer túneles, ¿cierto? Muchos túneles, muchos piques, muchas chimeneas, tanto en el nivel de producción, nivel de hundimiento, subnivel de ventilación y nivel de acarreo. En el nivel de acarreo tengo que tener buzones, tengo que tener rieles de tren, en el caso que tengamos trenes. Entonces, todo esto hace que los costos de inversión inicial del método sean muy altos. Eso finalmente se compensa después con la producción, porque después es mínimo lo que yo necesito, ¿cierto?, para que se produzca el caving, pero el costo inicial es muy alto. Conceptualmente, un método sencillo, ¿cierto? Se deja que la gravedad haga su trabajo, pero técnicamente se podría decir que el método es exigente, ¿ya? Técnicamente el método es muy exigente. Requiere de un esfuerzo importante, ¿cierto?, en el diseño. Hay un esfuerzo grande en el diseño de la mina, no podemos equivocarnos, en el sentido que tengo que conocer muy bien las características geomecánicas del macizo, saber si hay fallas en algunos sectores, para adecuarme, ¿cierto?, a esas zonas de falla,
en cuanto a la producción, porque obviamente ahí va a ser más fácil, ¿cierto?, que el mineral pueda quebrar. Eh, Debo conocer, acuérdense que la geomecánica del método me va de alguna forma a determinar el radio hidráulico, ¿cierto? El radio hidráulico crítico, ya como hemos conversado, en la distancia, en la base, ¿cierto?, del bloque, una distancia horizontal, que es la distancia máxima en que el mineral no va a quebrar, no va a hundir. Por lo tanto, debo superar esa distancia crítica, ¿cierto? Eh, Mi radio hidráulico de explotación debe ser mayor que el radio hidráulico crítico, que es el área en la base, ¿cierto? La luz que debo dejar para que la roca sola empiece a quebrar por gravedad. Y además, como dice, debo manejar rigurosamente la gestión de este método, la administración de este método. Como le decía, si no manejo rigurosamente la administración de las operaciones, puede ser que algunos paleros que trabajan los LHD, ¿cierto?, se engolosinen con 1 o 2 puntos de extracción por estar más cerca de los puntos de vaciado y empiece a elevarse mucho el elipsoide de esos puntos, dando lugar a posibles eventos mayores que puedan desencadenar estallidos de roca en el nivel de producción, en el nivel de acarreo, con el costo que eso significa. Entonces, la minería del caving, ¿cierto? ¿Dónde es aplicable? Bueno, básicamente en grandes yacimientos, ¿cierto?, del tipo porfio-cuprífero, donde especialmente la dimensión vertical es la mayor, tiende a formar una especie de pipa, ¿cierto?, vertical, que, que si está cerca de la superficie al principio se explota por cielo abierto o rajo abierto. Y después, en la medida que va profundizando el método, ¿cierto?, puedo seguir con un panel caving. Eso es lo que me está mostrando el dibujo, ¿cierto?, de arriba a la izquierda. Vemos una situación parecida a la mina del Teniente, en donde al principio, ¿cierto?, se trabajó con un rajo del Teniente, perdón, Chuquicamata. Chuquicamata partió como un rajo, pero hoy en día se está trabajando por minería subterránea. ¿Por qué? Porque los costos se elevan tanto en la medida que yo voy profundizando que ya no es viable la extracción por rajo. ¿Ya? Imagínense la cantidad de combustible que gastan los camiones estos si tienen que recorrer mayores distancias. La cantidad en costo de neumáticos que se eleva de forma importante. Entonces, por eso después conviene explotar la parte más profunda del yacimiento por un método subterráneo. En este caso, como es un yacimiento masivo, se explota por panel caving, ¿cierto? Aquí se ve lo mismo, ¿cierto? Como al principio se explotó por un rajo y después se proyecta, ¿cierto?, la explotación vía panel caving. En el caso de abajo a la izquierda, vemos también que se explotó una beta por un rajo al principio, pero hoy en día ya no es conveniente explotarla por rajo, sino más bien por minería subterránea. Se ve que una beta que tiene una potencia importante, estamos hablando de unos 60 metros de potencia, por lo tanto se puede explotar por un panel caving, ¿ya? Y a la derecha abajo se ve el yacimiento de la mina del Teniente, donde en el centro tenemos la pipa Braden, que es la zona con menor ley, y en donde van todas las oficinas. ¿Ya? Entonces, esas como rayas que se ven son los piques que me unen los distintos niveles y las minas alrededor. Las minas alrededor de la pipa Braden es la zona donde se está explotando el yacimiento. Entonces, cada una de esas minas tiene los distintos niveles que hemos visto que tiene un panel caving. Bueno, Teniente 5 Pilares y la mina Isla eran yacimientos donde se explotaba vía block caving tradicional, si no mal recuerdo. Pero las más profundas, como Teniente 4 Sur, Esmeralda, son minas que están siendo explotadas por panel caving. Por lo tanto, en esa lonja de mineral que ustedes ven ahí, porque todo esto es mineral alrededor, donde está la ley concentrada, en relación a la pipa, ¿cierto?, que es de baja ley, tenemos los distintos niveles. En la parte superior, ¿cierto?,
tengo el nivel de hundimiento, después viene el nivel de producción, el subnivel de ventilación y al final el nivel de agarreo. Todo eso está en esa lonja. Y de ahí para arriba es lo que se explota, ¿ya? De ahí para arriba es la parte que se está hundiendo por caving. Lo mismo en la mina Esmeralda. Entonces todo el mineral que está bajo 4 Sur, el mineral que estoy rescatando, ¿cierto? De la mina Esmeralda. Y así, pues. ¿Qué más podemos decir con esta lámina? Podemos decir que en general la competencia de la roca, ¿ya? O sea, la capacidad de soportar esfuerzo, no es una limitante para este método de explotación. O sea, la roca puede ser muy competente, pero no es una limitante. ¿Por qué? Porque mientras tenga la suficiente área para socavar la base del bloque, voy a poder generar cierto el hundimiento. Entonces, aun cuando la roca sea muy competente, como es la roca primaria, si tengo suficiente espacio o las dimensiones del yacimiento son suficientemente amplias como para generar esa distancia mayor al radio hidráulico crítico, voy a poder provocar el caving y el hundimiento. Entonces, lo importante es que tenga la suficiente área como para abrir la luz para que el mineral empiece a caer por gravedad. Empieza a quebrar y caer por gravedad. Al principio este método se utilizó básicamente en minería del cobre, pero hoy en día también se utiliza en la minería del molibdeno y de diamantes, ¿ya? Ahí abajo se ven unos testigos. Eso es lo que esos testigos se recuperan, ¿cierto?, con perforación diamantina, y como su nombre lo indica, me permiten obtener un testigo de la calidad del mineral, de la mineralización que está a cierta profundidad. Va a depender, ¿cierto?, de los datos de la perforación, el manteo que tenga, el rumbo que tenga la perforación. Entonces me va a indicar que, por ejemplo, que a los 150 metros tengo tal o cual mineral con tal o cual calidad geomecánica, que a los 200 metros pasa una falla, por ejemplo. Ya todos esos datos me lo entregan los testigos. Y es muy importante reconocer, ¿cierto? Reconocer muy bien la calidad geomecánica del macizo antes de comenzar la explotación. Por eso vemos la imagen de arriba a la derecha, vemos como rayas, ¿cierto? Esas rayas son sondajes que me permiten conocer las características del yacimiento. Ahí se muestran algunas nomás, pero son muchas las que se hacen, ¿ya? Por ejemplo, para reconocer ese yacimiento, al principio se hacen perforaciones que se llaman de aire reverso, que son más económicas, que me entregan el detritus de la mineralización, pero no me entregan mucha información de la calidad geomecánica del macizo. Por lo tanto, después, cuando ya tengo definido más o menos el tamaño del yacimiento, tengo que reconocer otras características y empiezo con la perforación diamantina. Y van a ser ahí 100, 200 perforaciones diamantinas, más o menos. ¿Ya? Es alto lo que se hace. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer? Bueno, aquí en esta lámina podemos ver cómo ha ido evolucionando la minería a partir del año 1910 más o menos, y me muestra, cierto, que la minería subterránea ha ido creciendo a partir de los años 50 más o menos, ha ido creciendo en cuanto a producción, seguramente por la mecanización, ¿cierto? Y de igual forma, después del año 2010 más o menos, ellos calculaban, acuérdense que esto fue hecho en 2011, calculaban que se iba a disparar la producción en minas tipo panel caving. Y así ha sido, ¿cierto? A partir del año 2011 más o menos, según esta gráfica, se ha disparado la producción de minas tipo panel caving. También se disparó, ¿cierto? A partir del año 64 más o menos, 65,
la producción de rajos. Open pit son rajos abiertos, cielo abierto. ¿Ya? Entonces hoy en día la minería más productiva son los rajos, ¿cierto? Y los panel caving. Aquí en este otro tramo de la lámina me indica las minas más profundas que existen hoy en día. La Palabora está a 1000 metros de profundidad, Henderson como a los 1600, la minería Magma unos 2400, Homestake está como a los 2500, Kid Creek bajo los 3000, Western Deep bajo los 3000 también, unos 3300 metros de profundidad. Eso hace obviamente que los esfuerzos inducidos, los esfuerzos provocados por la masa de roca que está bajo la zona de producción sean mayores, ¿ya? Por lo tanto, ahí tengo que tener un mayor cuidado en el control de los parámetros, ¿cierto? Que pueden eventualmente provocar un estallido de roca. En esta lámina podemos ver cómo ha evolucionado el método, ¿cierto? Tenemos imágenes de Chile, de la mina del Teniente, que no fue explotado por Río Tinto. Vemos que la explotación en la mina del Teniente era una explotación manual, no se explotaba con jumbos ni LHD. Esa foto más o menos del año 60, 1960, y vemos un minero, ¿cierto?, con una máquina de perforación manual, con energía neumática, ¿cierto?, haciendo tiros radiales seguramente, con una máquina que se llama stopper, que es para tiros verticales o inclinados. Y a la derecha, ¿cierto?, vemos un drift de producción, en el nivel de producción. Ahí está el pique, ¿cierto?, con los rieles que permiten detener la granulometría mayor. Y aquí hay un punto de extracción. Este es un punto de extracción que es el equivalente a donde se meten los LHD ahora. Entonces, este hombre levanta ese madero y va produciéndose el flujo de material que viene desde arriba. Entonces, si dibujo esto, este punto de extracción tiene esta forma, miren. ¿Ya? Y aquí justamente a una cierta altura se abre, ¿cierto?, como el embudo que es. Entonces ese embudo es capaz de recolectar el mineral que viene de arriba, ¿cierto? Y permite que las rocas empiecen a bajar. Ese embudo es el equivalente a la zanja en un panel caving, entonces el mineral baja por acá. Está recibiendo todo el mineral que se está quebrando, ¿cierto?, en el nivel de hundimiento y sobre el nivel de hundimiento por caving, por hundimiento. Entonces el mineral va bajando y sale por acá. Y acá arriba está, como les decía, el embudo de recolección del mineral, que básicamente está al nivel del nivel de hundimiento, al mismo nivel del nivel de hundimiento, donde trabajaron los equipos de perforación para hacer tiros radiales y producir el hundimiento. Ahí está la base invertida, ¿cierto?, de esa especie de cono que forma el embudo. Entonces ahí recibe el mineral y baja por acá. Un poco más allá, 8 metros más allá más o menos, hay otro de estos piques que me une el nivel de hundimiento con el nivel de producción. Igual aquí a la derecha. Tengo a ambos lados embudos. Si se acuerdan de los dibujos como era el block caving tradicional, tengo a ambos lados embudos, ¿cierto? Y en este drift deben haber a lo menos unos 8, o sea, 4 por este lado y 4 por este otro. Y por aquí corre un scraper que es una máquina para arrastrar mineral. Se escribe así, scraper, S-C-R-A, pueden mirarlo por Google si quieren. Scraper, es manual este máquina. Hoy uno puede ver scraper ahora que son mecanizados, que son grandes. Este scraper es como un balde invertido que era arrastrado por cables, ¿cierto?, a través de una especie de ¿cómo se dice? De rollo, ¿cierto?, que a través de un motor eléctrico yo podía dar o entregar a través de un tambor cable.
y ese cable me permitía arrastrar hasta el fondo del scraper y después recoger, arrastrar hasta el fondo del scraper y después recoger, y así iba arrastrando el mineral a este pique, ¿ya? A este es el único pique que hay, entonces el scraper va al fondo y arrastra el mineral que va saliendo por estos puntos de extracción. Entonces, en la medida que el hombre levanta esto, va aumentando el flujo. Y lo que está haciendo ahí es picando un material más grueso, ¿cierto? Lo mismo que hacen los martillos picadores hoy en día en los panel caving, pero esto lo hacía manualmente con un combo, ¿ya? Hasta que el mineral alcanzaba la granulometría como para que pasase hacia abajo. Y este pique obviamente me une el nivel de producción, ¿cierto? Me lo une con el nivel de acarreo, ¿ya? Entonces aquí se produce una cosa parecida, en donde el mineral baja, ¿cierto? Hasta el nivel de acarreo. Aquí están los túneles, perdón. Aquí está el túnel, ¿cierto? El nivel de acarreo. Y aquí está todo el aparataje del buzón, ¿cierto? Que son manejados hidráulicamente o neumáticamente con cilindros que me permiten que esto se abra y deje pasar el mineral y cargue los trenes que están acá. Aquí es donde corren los trenes o los camiones. Eso es más o menos como un resumen de cómo ha evolucionado el método, ¿cierto? Aquí vemos un LHD, que son los que trabajan ahora en los panel caving y se meten en estos puntos de extracción, que estos son mucho más grandes ahora, y aquí se pueden meter y ya no hay embudos sino zanjas recolectoras de mineral. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? Aquí lo que estamos viendo es cómo en la medida que aumenta la producción, o al aumentar la producción aumenta también el tamaño, ¿cierto? El tamaño de la explotación. Obviamente eso tiene que estar de la mano con el tamaño del yacimiento. Entonces ahí te están mostrando cómo han ido profundizando las distintas minas, buscando el yacimiento, siguiendo el yacimiento. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en la parte de abajo, el recurso que está siendo explotado actualmente, y eso que está ahí vendría siendo parte, acá arriba está el cráter de subsidencia, y esto todo estéril que ha ido entrando, ¿cierto? Y que tengo que tener cuidado cuando llegue a la zona donde están los puntos de extracción. Lo mismo acá, ¿cierto? Tengo la zona de estéril que ha sido socavado, que va bajando, y aquí está la zona que actualmente está siendo explotada. Se piensa llegar hasta ahí. Acá tengo el estéril, ¿cierto? Y aquí tengo la zona que está siendo que aún no se ha explotado. Que aún no se ha explotado. Unexploited resource. Recurso aún no explotado. Se supone que ahí está el nivel de producción, ahí está otro nivel de producción. Lo mismo acá. Se supone que todo esto es estéril, pero esta mina todavía no ha sido explotada y esta zona es la que se piensa explotar más adelante. Zona de recurso mineral no explotado. Y te están mostrando el tamaño, ¿cierto? La profundidad que tienen estos yacimientos. Ponen la Torre de Eiffel y el Empire State, que es el edificio emblemático de Nueva York, ¿cierto? Donde se sube King Kong, que es muy alto. Tiene alrededor de 100 pisos más o menos, y una base del porte de una manzana prácticamente. Ahí tenemos dónde están ubicadas las principales minas, ya sea de block o panel caving. Se acuerdan que el block caving es para la roca secundaria, la roca menos profunda, la que tiene mejor ley, pero más fácil de quebrar. Entonces ahí utilizamos un block caving tradicional. Pero cuando llegamos a la zona más profunda, la roca primaria es más competente, por lo tanto tengo que utilizar un panel caving. Las que están en amarilla son los yacimientos que está explotando el Río Tinto. Las que están en un color más parecido a plomo o lila, son los que están planificados de explotar por panel caving, y ahí aparece Chuquicamata, como se dan cuenta.
aparentemente. Y después le siguen las otras minas. No, parece que en ese tiempo todavía ni siquiera estaba planificado Chucky, porque eso parece que es Perú, por lo que se ve ahí. Pero hay una mina ahí importante que está planificada para ser explotado por Panel Caving. Después le sigue. No, sí, es Chucky, porque este es Bolivia. Este es Bolivia. Es Chucky, que está siendo planificado para ser explotado por Panel Caving. Y las minas que le siguen hacia abajo es El Salvador, después le sigue Andina y después el Teniente, que actualmente están siendo explotadas, ¿cierto?, por Panel Caving. Entonces esa que está ahí es Chucky, ¿ya? Porque es Bolivia y Antofagasta está más o menos, acuérdense que Antofagasta era de Bolivia, por lo tanto es Chucky, eso que está pensando ya en ser explotado por Panel Caving. Las que están en azul, como les decía, son las que están actualmente en producción, y las que están en color concho vino son minas que ya fueron explotadas y están cerradas. Ya se explotaron por panel caving o por algún método de hundimiento, que puede ser el block caving tradicional, y la que concentra mayor cantidad de minas, ¿cierto? Como se dan cuenta ustedes, Sudáfrica. Entonces aquí se ven las potencias, ¿cierto? En cuanto a minería subterránea, tenemos a Canadá por un lado, Estados Unidos, Chile, pero bueno, sé que estas minas partieron siendo explotadas por los norteamericanos. La única que ha sido explotada desde un comienzo por los chilenos es Andina. Aquí está Sudáfrica, ¿cierto? Una potencia minera también. Australia también es una potencia minera. Y aparece China también. Y las grandes empresas mineras son de estos países, pues. Sudáfrica, Estados Unidos, Canadá, Australia, Chile. Dice que Río Tinto está involucrado en 5 explotaciones por caving que están en operaciones o en desarrollo. Ellos aplican su experiencia de minas en operación para desarrollar la próxima generación de minas por caving. Utilizan alta tecnología e innovación en el block caving. Y están construyendo en ese tiempo, en el 2011, un centro tecnológico de minería subterránea para asegurar los objetivos ciertos que se han propuesto, particularmente con el resguardo de las personas. Después dice cómo el block caving trabaja y cuáles son las claves, ¿cierto? Las llaves técnicas que hay que considerar. Aquí te muestran una imagen en donde se muestran, como en resumen, todas las minerías de minería subterránea, los métodos de minería subterránea, y donde te preguntan dónde cabe el caving en el espectro, ¿cierto?, de minería subterránea. Entonces, a la izquierda tenemos los métodos de explotación soportados por pilares. Cuando hablamos de pilares se refiere a los pilares de roca que se van dejando. Entonces tenemos el Rumen Pillar, el Sublevel y Long Hole Open Stopping. Dentro de la minería o los métodos de explotación soportados artificialmente, tenemos el Bench and Fill Stopping, el Cut and Fill Stopping, el Shrinkage Stopping y el VCR Stopping. Entonces estos son soportados artificialmente. Ahí cuando hablamos de perno, malla, chocret, ¿cierto? Y aquí se ponen los métodos que no se soportan. ¿En qué sentido no se soportan? En que gran parte de lo que, una vez que ya entra en producción, ya no se deja que se hunda solamente, ¿ya? Se deja que se hunda la zona que ya ha sido explotada, a eso se refiere. No significa que no haya fortificación acá, ¿ya? Entonces los métodos de explotación no soportados, tengo el long wall mining, que es la minería del carbón, ¿cierto? Con máquinas de gran capacidad productiva como el shearer o el continuous mining. También tengo el sublevel mining y también aparece el block y el panel caving. Porque una vez que yo alcanzo el caving, el hundimiento, después de la tronadura de producción en el nivel de hundimiento, yo abandono esa área.
¿ya? Porque empieza a hundir, a hundir, a hundir todo eso. Ya no puedo entrar a esa zona. A eso se refiere que no es un método que se soporte, se va hundiendo todo. Después te muestra las características principales de los métodos. Por ejemplo, te dice que el cut and fill te entrega entre 12 a 48 toneladas por hombre, el shrinkage de 20 a 28 toneladas por hombre, el room and pillar de 15 a 150 toneladas por hombre, el open stopping de 20 a 115 toneladas por hombre, el sublevel caving de 65 a 180 toneladas por hombre, y el block caving, que es el más productivo, ¿cierto?, de 300 a 2000 toneladas por hombre. Se está pensando ahí en las toneladas por hombre por turno, ¿ya? Después te habla de cuánto se produce al día, una media, ¿cierto? Una media de toneladas por día, por cada método. El cut and fill de 500 a 1500 toneladas por hombre. El shrinkage de 200 a 800 toneladas por hombre. Recuerden que en este método yo voy dejando hasta el final el mineral retenido ahí. Solamente voy sacando un 30% del mineral para darle espacio, ¿cierto?, a recibir el esponjamiento. El room and pillar de 1500 a 10.000 toneladas por hombre, el open stopping de 1500 a 25.000 toneladas por hombre, el sublevel caving, que también tiene un elevado nivel de producción, de 1500 a 50.000 toneladas por hombre. El sublevel caving es un método parecido al block caving, pero aquí yo solamente hundo lo que alcanza la tronadura, ¿ya? Entonces, es un método que generalmente se utiliza para vetas de mayor potencia, y lo que yo estoy hundiendo básicamente es lo que yo quebro con los explosivos, ¿ya? Que es el equivalente a los tiros radiales en el nivel de hundimiento de un panel caving. Entonces alcanza una producción de 1500 a 50.000 toneladas al día. Estamos hablando de toneladas al día, bueno, es 1500 a 10.000 toneladas al día, 1500 a 25.000 toneladas al día, y lo que más se asemeja al block caving es el sublevel caving, que estamos hablando de 1500 a 50.000 toneladas al día, como media. Bueno, hay diferencia, ¿cierto? Entre 1500 y 10.000 hay harta diferencia. Entre 1500 y 50.000 también. ¿Por qué? Porque va a depender del tamaño del yacimiento, de cuánta gente está trabajando, de qué equipos tengo, ¿cierto? Entonces, los yacimientos más grandes voy a poder meter equipos más grandes y por lo tanto voy a aumentar la producción. Por eso hay tanta diferencia. Lo mismo en el block caving. Al principio se está hablando de un block caving tradicional y acá se está hablando seguramente de una mina con panel caving, donde sí trabajan Jumbo y LHD. Por eso hay esa diferencia. Pero en general, los métodos block caving, acuérdense aquí que aquí el block caving, cuando hablan del block caving, se están refiriendo al block y al panel caving, a ambos métodos, ¿ya? Entonces aquí en general estamos hablando de una alta producción de entre 10.000 a 100.000 toneladas al día. Después te habla de los costos por tonelada. Entonces el cut and fill tiene, o te sale la explotación, se refiere a los costos de producción, ¿cierto? Cuando ya está en operación la mina, de 20 a 70 dólares por tonelada. Shrinkage de 20 a 50 dólares por tonelada. Los métodos más caros, ¿se acuerdan que era el cut and fill? Por eso es el más caro. Entonces, por eso es que se utiliza en minería metálica de excelente ley, generalmente el cobre o el oro o la plata. Entonces, después va disminuyendo, ¿cierto?, los costos. Un shrinkage de 20 a 50, room and pillar de 7 a 20 dólares por tonelada, el open stopping de 7 a 25 dólares por tonelada, el sublevel caving de 7 a 17 dólares por tonelada, y después se dispara, ¿cierto? Me refiero en que los costos disminuyen mucho en el block caving. Estamos hablando de 1 a 2,5 dólares por tonelada. Lejos el método más económico, ¿ya? De 1 a 2,5 dólares por tonelada. ¿Por qué? Porque la gravedad hace el trabajo, ¿ya? De la alta producción. Pero recuerden ustedes que hay que invertir mucho en la parte inicial, en la preparación del método de explotación. ¿Alguna pregunta, alguna duda que quieran hacerme?
Aquí en esta lámina me dicen que hay componentes clave para la producción de una mina por caving. Entonces, uno de los componentes clave, ¿cierto?, son los sistemas de soporte, la fortificación que tiene que haber, tanto en el nivel de hundimiento como en el nivel de producción. En el nivel de hundimiento, por ejemplo, en la mina El Teniente tenemos perno y malla. En los túneles de desarrollo ocupamos split set. En el nivel de producción ya tenemos perno, malla y chocret y pernos cables. Entonces el sistema de soporte es clave, también la ventilación es clave, ¿cierto? Y la energía que se utiliza en estos distintos niveles, que tenemos aire comprimido, tenemos electricidad, básicamente eso es lo que se utiliza. Aquí me están mostrando, ¿cierto? Un pique de traspaso de mineral, la ventilación necesaria, ¿cierto? Para los distintos niveles, especialmente el nivel de producción. Y acá tengo el nivel de acarreo, ¿cierto? Las claves, ¿cierto? De un método por caving. Chiquillos, lo vamos a dejar hasta acá por el momento. Acuérdense que tenemos hartas horas, tenemos 4. Vamos a hacer un break. Nos juntamos a las 11:20, ¿les parece? Con el mismo link. Ya, profe. A las 11:20 nos juntamos. Chao, nos vemos con el Chao. mismo link. El mismo link.